¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todos muy bien, disfrutando de este hermoso fin de semana que recién está por comenzar. En el día de hoy, como se los había anticipado anteriormente, les quiero hablar del acoso en general, porque sabemos que hay muchos tipos de acoso. Dentro del acoso moral tenemos el bullying, el mobbing, que se da más en el ambiente laboral. También tenemos el ciberacoso, el acoso sexual. Yo les voy a hablar del acoso en general, el acoso propiamente dicho, que es el trato descalificador hacia una persona con la intención de aniquilarla. Es una descalificación insistente que perdura en el tiempo. Las características generales o la vía, lo que lo motiva, o el objetivo, por decirlo, para llamarlo más específicamente, el objetivo del acosador es primero robarle la libertad a su víctima para posteriormente quitarle la vida. Las características, dijimos que es un trato descalificador insistente que perdura en el tiempo. Estos actos pueden consistir, pueden ser de carácter físicos o también psicológicos. Siempre son planificados. Entonces, en este momento, a mí me gustaría de que podamos distinguir el acoso de otras figuras, como ser, por ejemplo, la seducción. La seducción significa seducir, encarrilar, encaminar a una persona hacia donde yo quiero para complacer objetivos personales. Entonces es muy importante que nosotros sepamos diferenciar el acoso de la seducción. Bueno, sigamos con algunas características del acoso. Lo que tenemos que saber es que es intencional, existe la intención de causar dolor, de causar daño a la víctima por parte del acosador, lógicamente. Es repetitivo. El doctor Fernando Leiva, yo abajo les voy a dejar el link para que si ustedes quieren ver su video relacionado al acoso, que está bárbaro para todos los amantes de lo que es salud mental, así lo ven completo. Dijimos que es intencional, entonces, porque hay una intención de dañar, un querer hacer sufrir a la víctima, y es repetitivo. El doctor Fernando Leiva, el psicólogo, nos dice que el acosador al principio ve a su víctima como un árbol frondoso lleno de frutos y él simplemente lo quiere derribar. Y para eso recurre a la metáfora del hacha. Cada golpe que él da son los actos que el acosador realiza para derribarlo, porque él lo que quiere es derribar ese árbol por algunos motivos que ya vamos a ver en breve, ya les comento. Entonces, él quiere derribarlo ese árbol por distintas causas, distintos motivos. Existe un desbalance de poder, porque el acosador se siente superior a su víctima por distintas razones. Puede ser porque sea más fuerte, puede ser también porque goce de influencias políticas, tenga algún tipo de poder económico, algún tipo de jerarquía, o también basa ese poder en alguna información que tenga de su víctima, que pueda afectarla negativamente, lógicamente. Y otra de las características es que lleva siempre ventaja, porque el acosador planifica sus ataques. Lo que nos dice el doctor Fernando Leiva es que el acosador siempre es un amigo de la víctima, fue una pareja de la víctima, fue un compañero de trabajo, es decir, que ha tenido algún tipo de cercanía, algún tipo de contacto con su víctima y en ciertas ocasiones ha podido observar sus vacíos de poder. Y bueno, no tan solo sus vacíos de poder, sino que también pudo observar algunas cosas que en él han producido miedo o han generado envidia, que son los móviles del acoso, que ya lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esos móviles? ¿Por qué el acosador arremete contra una persona de esta manera? Vamos a ver un poquito cuál es el perfil del acosador. El acosador, nos dice el doctor Fernando Leiva, que es un asesino moral. ¿Por qué? Que va a estar presente en el colegio, en la empresa, en la universidad, se mueve en distintos ámbitos. Y
nos dice que es un niño, que es egocéntrico, que ataca a su víctima. Bueno, es un tipo de psicopatía. Recuerden, los invito a ver mis videos anteriores relacionados a psicopatía. Sabemos que la psicopatía no es ninguna enfermedad, es un modo de ser. Y el psicópata tiene imposibilidad de empatizar, de poder ponerse en el lugar del otro. Al ser un tipo de psicópata, el acosador o la acosadora va a tratar a las personas como si fuesen objetos. Es decir, que él va a atacar porque los objetos le quitan protagonismo o simplemente porque los objetos no hacen lo que él quiere. Entonces, por eso dice que es un asesino moral, porque realiza sus actos con la intención de dañar, con la intención de destruir. Es una persona inmadura, acomplejada, y otra de las características también que él nos da es que el acosador es una persona que en su niñez no se le ha implantado la norma, es decir, que él se mueve, sus normas se basan en creencias irracionales. No tiene la norma incorporada, es decir, que no respeta generalmente los límites, la autoridad, y esto también lo lleva a ser una persona instintiva, inmadura. Es perverso porque disfruta del dolor de su víctima, del sufrimiento, y por ejemplo, en muchas oportunidades llega a realizar sin fines de denuncia para hostigar a su víctima, y en muchas ocasiones las víctimas han llegado incluso hasta el suicidio. Y es una persona inmadura, como les había comentado, porque no tiene tolerancia a la frustración. ¿Cuál es el perfil de las personas que pueden ser víctimas de estos depredadores? Nos dice el doctor Fernando Leiva que no hay un perfil determinado. Cualquiera puede ser víctima de este tipo de depredadores. Generalmente son las personas que son exitosas en alguna área, que son proactivas, que generalmente le huyen al conflicto, gente generalmente que tiene éxito en alguna área, pero en general cualquiera puede ser víctima de este tipo de acosadores perversos. ¿Cuáles son los motivos que estamos hablando? El principal motivo del acosador para destruir a su víctima es la envidia. No soporta que su víctima sea mejor, que le vaya mejor, que tenga una familia mejor, etc. Y también puede ser por ganar o mantener un poder, en el caso de en una relación de pareja, el machismo. También otro de los móviles es la venganza. Y para eso utiliza para destruir a su víctima muchos tipos de estrategias, pero principalmente lo que hace es empezar a trabajar con aquellas personas que van a ser sus testigos ciegos, los que los van a apoyar al momento en que la víctima los empiece a denunciar. ¿Cómo hace esto? Nos dice que el doctor Fernando Leiva que el acosador es una persona altamente hipócrita, va a crear una imagen falsa, una imagen que no tiene, para poder ganarse el afecto de su entorno, para estar preparado para el momento en que la víctima lo comience a denunciar y sean estos testigos mudos los que lo defiendan, porque el acosador es una persona, la llama el doctor, cobarde, que no va a actuar él, sino que siempre va a poner en medio otras personas que van a estar atacando por él. El acosador al último recién va a dar la cara. Bueno, después de que empieza a trabajar con sus testigos mudos, el acosador lo que va a hacer es va a producir lo que se llama en psicología la activación de la aniquilación. Le va a tender una trampa a la víctima donde la víctima indefectiblemente va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque ya está desestabilizada psicológicamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que va a empezar a experimentar la víctima en su ser, en su físico? Nos dice el doctor Fernando Leiva que va a empezar a realizar una regresión, es decir, que va a empezar a sentirse como un niño cuando es amenazado,
la víctima va a estar, al estar desestabilizada, va a empezar a actuar en forma instintiva, irracional, va a empezar a tener conductas erráticas, pensamientos ligados a la destrucción. Y nos dice que esto más que nada es la punta del iceberg: ansiedad, no poder dormir, insomnio crónico, en fin, un sinfín de patologías, y va a desarrollar algo que también se conoce en psicología como el síndrome de Casandra. ¿Por qué este nombre? El síndrome de Casandra hace referencia a un personaje de la mitología griega, donde, por ejemplo, nos cuenta de que Casandra era hija de Troya. Casandra era hija de los reyes de Troya. Nos cuenta que el rey Apolo se había enamorado perdidamente de su belleza, entonces la quería le quería proponer a Casandra que fuera su amante. Entonces le hace esta proposición y Casandra lógicamente acepta, porque el rey Apolo le dijo: mira, si vos aceptás, yo te voy a conceder el don de la profecía. Entonces Casandra acepta, pero al momento de los hechos resulta que Casandra se arrepiente, dice: mira, resulta que yo no, la verdad es que estoy arrepentida, no quiero. Y le dice el rey Apolo, algunas feministas dice, haciendo uso de su poder patriarcal, le dice: bueno, está bien, yo te dejo el don de profecía, te dejo, pero ¿sabes qué? Voy a hacer que nadie te crea. Entonces dice que Casandra empezó a tener revelaciones, ella pudo predecir lo del caballo del Troya, incluso hasta su propia muerte, pero nadie le creía, le llamaban la loca. Entonces ella empezó a experimentar todo esto, ¿no? Lo que experimentan las víctimas cuando hacen sus denuncias y no le creen: frustración, empezó a perder el equilibrio y un sinfín de trastornos, ¿no? que también deterioran no solamente físico, sino la psiquis y la inmunidad. Así que miren qué importante. Y ¿qué es lo lamentable de todo esto? Que a pesar de la magnitud que tiene la figura del acoso, en nuestro país todavía no está regulado como la figura importante que debería ser, ¿sí? Porque vemos que hay víctimas que realizan infinidad de denuncias y resulta de que después toman medidas que son tan precarias que no pueden evitar salvarle la vida. ¿Cómo es posible de que una persona realice 15, 20 denuncias y bueno, no se haga nada? Bueno, y es momento para replantearnos. Si bien es cierto, hay proyectos de ley, ¿sí? Pero son escasos, porque la figura del acoso, no tan solo, me estuve leyendo uno que está muy bueno, lo presentó un legislador de aquí de Tucumán, pero que hace referencia más que nada al acoso sexual, al acoso callejero. Pero la figura del acoso es algo mucho más profundo, que tiene que ir acompañado de terapeutas especialistas en salud mental, porque por ejemplo este proyecto que estuve leyendo, que lo felicito al legislador, está muy bueno, contempla algún tipo de sanción económica, cárcel, pero hay casos en los que si el acosador o la acosadora, porque recordemos que no existe género para este tipo de patología, si el acosador o la acosadora tiene algún tipo de desequilibrio psiquiátrico, algún problema psiquiátrico, vamos a ver de que ninguna de estas dos sanciones van a ser efectivas, ni la cárcel ni la multa. Entonces sería muy importante que en alguna oportunidad se pueda prever una ley a nivel nacional que abarque todos los tipos de acoso, que se trabaje en conjunto con personal de salud mental, que realmente le den la importancia que el tema se merece, ¿no? Y que puedan funcionar como funcionan hoy las oficinas de violencia doméstica, ahí al lado con personal de salud mental, donde ellos puedan estar ofreciendo soluciones a los aplicadores del derecho para que las sanciones sean efectivas. Así que bueno, básicamente estas son algunas de las características de lo que es el acoso en general.
y bueno, esperemos que en algún momento, en alguna oportunidad se pueda avanzar sobre este tema que es tan importante. Nada más, queridos amigos, espero que tengan un hermoso fin de semana y hasta el próximo video. Nada más, chao, chao.